Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Sean bienvenidos a la cuarta sección de nuestro curso virtual Actualización de Indicadores en Calidad y Seguridad del Paciente. Les habla el ingeniero Wilson Ramírez, director de Mercado y Logística del curso. Bueno, como ya ha sido tradicional durante estos 4 jueves, con el día de hoy, estamos llevando a cabo la videoconferencia que corresponde al módulo número 4. Ya ustedes han visto en plataforma los que han ingresado, y para los que no, pues les recuerdo que todo lo correspondiente a los módulos 1, 2 y 3 ya está en la plataforma, en cada pestaña. ¿Qué encuentran ahí? Encuentran la grabación de cada videoconferencia, el descargable en formato liviano MP4, el cuadernillo de notas, como lo he dicho, eso son las diapositivas en PDF con unas líneas para agregar, tomar notas, y el aplicativo descargable de las diapositivas. Todo lo encuentran ahí, entonces pueden ingresar. Además se encuentra habilitada, a petición de muchos de ustedes, las descargas de la biblioteca virtual, de todos los textos que hay allí. Para quien los interese, los puede descargar. Ya vamos finalizando el curso, ¿cierto? Nos queda el día de hoy y el último módulo, que lo estaremos realizando el próximo jueves 31 de octubre. Entonces, los invito a quienes no han ingresado a una plataforma, que ya prácticamente la mayoría ingresaron, a que lo hagan para que revisen todo el material que hay disponible allí. También les recuerdo nuestro club de revistas, ¿sí?, que es una iniciativa que hemos tomado en este curso para que participen de él. Entonces también están los foros, aquí hay personas de más de 10 países, entonces pues yo creo que tenemos para aportarnos unos a otros, y realmente es el objetivo que nos apoyemos y nos nutramos de conocimiento. Tomemos como una cadena de conocimiento entre nosotros. Pues es uno de los objetivos de este curso. Esta conferencia será grabada y, como siempre lo hemos hecho, a partir de 48 horas estará disponible en plataforma. O sea que a partir del sábado lo encuentran en plataforma, que es el tiempo que nuestro equipo técnico se toma para organizarlo y procesarlo y dejarlo a un lenguaje óptimo para que ustedes lo puedan disfrutar. Esto para quienes no puedan participar del total de la videoconferencia, que ingresan y por algún motivo pues laboral o compromiso que tengan en su agenda, pues deban retirarse y no la pueden completar, pues lo puedan hacer, ¿no? Entonces, o como lo están haciendo la mayoría participantes, casi el 90%, que lo están haciendo viendo la grabación. A Puerto les envío un saludo, que si me dicen usted no nos saluda, bueno, aquí los saludo para los que van a ver posteriormente la grabación. Entonces, a partir del próximo sábado la pueden encontrar y estará disponible en plataforma durante todo el tiempo que dure el evento. Entonces, como les decía ahora, solamente nos queda la sección de hoy y la sección del próximo jueves, que es la sección final. Siempre en plataforma está el horario local de conexión, y cuando se les envía el correo con la invitación, les enviamos también la hora local, pero yo aquí me tomo el tiempo y hago el ejercicio de recordárselo, que siempre nos estamos viendo. O sea, ya el próximo jueves, que es la sección final, nos estaremos viendo a las 7 de la mañana, hora de Vancouver, Canadá, a las 9 de la mañana, hora de México y el Centro de América, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, a las 12 del mediodía, hora de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y a las 5 de la tarde, hora de España, Andorra. Esos son nuestros horarios. Les recuerdo que al finalizar la videoconferencia tenemos un espacio para preguntas o aportes. Entonces, pues lo más directo es que ustedes abran el micrófono, levanten la manito, lo activan, hacen el aporte o la pregunta, ¿cierto? Lo ponen en el micrófono, o si no lo hacen a través del chat. Si tienen alguna dificultad con su micrófono, lo pueden hacer a través del línea WhatsApp. Entonces, para que la videoconferencia tenga un óptimo desarrollo,
Les invito a mantener sus micrófonos cerrados y para no evitar interrupciones con los compañeros. Entonces se activa en el momento que quieran participar, pues levanta la manito y activa su micrófono. No me quiero alargar, entonces para entrar en desarrollo de nuestra agenda que tenemos para el día de hoy, le doy la bienvenida al doctor Francisco Raúl Restrepo. Doctor Restrepo, adelante, buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días nuevamente. Como les comentaba el ingeniero Wilson, pues vamos ya a nuestro cuarto módulo. Vamos a tratar de empezar a cerrar, a ir cerrando ya los conceptos. Hoy vamos a revisar un poco algunos de los temas que hemos mirado en los módulos anteriores, pero pensando ya en el hacer. Es decir, porque eh, es cierto, es importante la conceptualización. De hecho, ya ustedes se dan cuenta que su biblioteca virtual tienen una cantidad de textos, no solamente los textos específicos en el tema indicadores, sino una serie de textos de pronto que les ayudan un poco a visualizar el contexto y una serie de textos que queda de esta semana. Trataremos de incorporar, digamos, otros textos más que les darán la posibilidad de, de interpretar las cosas de que hemos hablado, enriquecer un poco su tema, avanzar un poco más alrededor de eso. Eh, el tema teórico, ¿no es cierto? El tema teórico. Pero recuerde que nosotros manejamos un poco un modelo que se basa primero, como en su momento, digamos, para su disciplina particular, Freud te había dicho, no solamente es teoría y práctica, es teoría y entender, digamos, contextualizarlo, ¿sí? Contextualizar las cosas. En ese sentido, también, digamos, hubo otro teórico que fue Vygotsky, también dijo, hay que desarrollar un poco el tema el conocimiento se incrementa, digamos, en la medida en que se genera, digamos, la interacción. No solamente ellos, son muchos los que han hablado. Y entonces, por eso, digamos, también creemos que es importante el nutrirlos de muchos conceptos, pero también de que esos conceptos se puedan manejar e implementar, aplicar a esa práctica. Como les decía, entonces ya hemos hablado de eso, pues entonces finalmente lo que se necesita es que todo esto se pueda convertir en una práctica, en una realidad. Entonces vamos a hacer, digamos, un rápido, digamos, integración de esas cosas que nosotros hemos venido manejando hasta ahora. Como las diapositivas del día de hoy son bastantes, son cerca de 42 diapositivas, entonces voy a tratar de pasar rápidamente sobre muchos de los temas y por favor, pues ustedes tienen igual, tienen sobre el chat, ¿no es cierto? Y el WhatsApp, bueno, los diferentes medios de comunicarse, cualquier cosa, inmediatamente, pues, exprésenla por cualquiera de estos medios, porque lo importante no es solamente eh, oír planteamientos, sino también reaccionar con relación a ellos. Entonces y como les decía también el ingeniero Wilson, ya vamos para nuestro segundo club de revistas con los elementos que veamos el día de hoy. Entonces vamos a nuestro club de revistas, va a estar orientado a ese tema, que todos esos conceptos tratemos de irlos convirtiendo ya en práctica. Y eso es lo que vamos lo que va a ser, digamos, nuestro siguiente club de revistas. Les pido, sí, los invito a participar, participen, no importa que nuestro aporte sea corto, lacónico, o que pensemos que pueda estar equivocado o no. Tengan la seguridad
tengan la seguridad que en esa interacción nos enriqueceremos todos. Después de esta invitación a eso, ¿no es cierto?, a esa participación, pues voy a empezar a compartir mi pantalla para que iniciemos con nuestro módulo. Bueno, entonces, en nuestro tema de hoy, ¿no es cierto?, nuestro tema de hoy que dijimos los pacientes, los profesionales, las organizaciones y los indicadores, ¿sí?, donde vamos a hablar fundamentalmente de los temas metodológicos, pero entendiendo que esto ya tiene que convertirse en un hacer las cosas, ¿no? Un hacer las cosas. Entonces, lo primero que quería pues decirles es, pues, cuáles son los objetivos de nuestro módulo del día de hoy. Pues nuestros objetivos serán analizar la direccionalidad de los indicadores en función de lo visto en el curso hasta ahora y en cada uno de los actores involucrados. Segundo, presentar las herramientas posibles durante la construcción de los indicadores. Tercero, identificar el aporte que las tecnologías emergentes pueden jugar en este proceso. ¿Y cuáles serán los contenidos que tendremos? Vamos a tener cinco temas. Como siempre, en este caso haremos una introducción a nuestro cuarto módulo. En segundo lugar, ya vamos a replantear un poco ese ciclo básico que le pedimos a la inteligencia artificial. Bueno, díganos un ciclo, emulando el ciclo de Deming, ¿no es cierto? Que recuerdan que era un ciclo de 4 pasos sencillo. Vamos a tratar ahora de integrar un poco con lo que ya hemos visto. Y vamos a decir 2 palabras sobre la prueba y validación de los indicadores. Como todos los módulos, terminaremos con nuestra conclusión. ¿Qué les diría yo? ¿Qué es un poco, qué es algo importante entender y que ya les he planteado? Realmente, si vamos a hablar del estado actual de la monitorización, realmente lo que podemos decir es que no es muy aventurado plantear que en el ámbito de la salud, la monitorización de indicadores de calidad y seguridad del paciente ha avanzado significativamente hasta el momento actual, realmente. Que en lo metodológico, en la forma, en el diseño de indicadores y de sistemas de monitorización, escribe, se trata de un estado del arte bastante maduro. Y en lo operacional han surgido importantes avances que están transformando la operabilidad. De esos 2 términos, sin hipertrofiar o subvalorar ninguno de los 2, yo les diría que lo que en este primer cuarto del siglo XXI ha irrumpido y puede modificar en mucho nuestra forma de manejar las cosas en el tema específico de los indicadores, son estas nuevas tecnologías que han venido apareciendo, que ya se las he mencionado en varias ocasiones, y pues en esta ocasión nuevamente les volveré a recordar algunas palabras. Y que en lo conceptual han emergido nuevos conceptos que privilegian el centro del paciente y la obtención de resultados centrados en este, superando significativamente la conceptualización de los procesos anteriores, más centrado en la realización de la actividad y en las formas. Eso es muy importante entender, porque es que ese es parte del fundamento de ser exitosos, ¿sí? Sí hay un estado del arte de cómo llegar a indicadores, sí, y bastante maduro, sí. Es decir, con muchos elementos tecnológicos nuevos, sí, pero a la cabeza de todo eso tiene que estar claramente el tema de la conceptualización a partir de los cuales los ideemos, los desarrollemos, los planteemos, los operacionalicemos, ¿sí? Y
y son los que nos van a dirigir cuando estamos pensando en los resultados que vamos a obtener. Y eso ha cambiado. También, como les dije, es cierto, en el módulo anterior tal vez les dije, nosotros estamos viviendo una época que muchos consideramos definitivamente, la podemos caracterizar como un salto cualitativo, ¿sí? Donde ya las cosas, evidentemente las cosas van avanzando de tal manera de tal manera que, que, que es diferente lo que tenemos que hacer para poder estar a la altura de la evolución de los tiempos. Sí, pero también tenemos que tener claro que no debemos caer en aquello que coloquialmente en muchos de nuestros países llamamos el síndrome de Adán. Antes de mí no existía nada. Eso tampoco es cierto, tampoco es cierto. En el del siglo XX se desarrollaron conceptos importantísimos y claves. Se los he mencionado muchas veces. El concepto aquel que nos enseñó Abedis Donavedia de la calidad como una relación costo-riesgo-beneficio. Más tarde tenemos una diapositiva sobre esto, ¿sí? Además, el concepto que se desarrolló desde inicios del siglo con Ernest Armour y Kahneman acerca de que lo importante era el resultado, el método del resultado final, como lo llamaba en esa época, que luego fue rescatado hacia finales de la década, es decir, que lo importante es el resultado. Pero el resultado, ¿qué? ¿No es cierto? El resultado centrado en el paciente, y eso es uno de los aportes nuevos que tenemos, el resultado que agregue valor al paciente, que todo eso son de las cosas claves que nosotros debemos entender. Entonces, como les digo, el estado actual de la monitorización es un estado, un estado del arte bastante maduro, sí, pero con una serie de conceptos que se han ido modernizando. Y todo eso lo tenemos que amasar para poder convertirlo en una única cosa. Les voy a mostrar a continuación una anécdota. También, recuerden que hemos venido utilizando eh, esas, esas nuevas herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial generativa, ¿no? No sobra recordarles una cosa que entendemos por inteligencia artificial generativa. Aquella inteligencia artificial que ya es capaz de entender lo que le decimos, pero además de entender e integrar y podernos y convertirnosla bajo la forma de textos, ¿sí? De textos, de imágenes, de sonidos. Entonces, parte de eso, entonces, decidimos unirlo todo en diferentes anécdotas que ya en alguna época les hemos mostrado algunas en nuestra página de YouTube. Ustedes van a encontrar también una serie de anécdotas, historias sobre el tema, sobre diferentes temas de la calidad y la seguridad del paciente. Y en estos momentos, pues hay una anécdota que es lo que hemos llamado la anécdota del qué, el para qué, el cómo y el hacer. Que es una anécdota que le dijimos a la inteligencia artificial, le dijimos bajo la forma, pues, como uno relaciona con ella. Le dijimos, mira, es un prompt es la instrucción que se le pasa, le entrega la inteligencia artificial, en donde le dijimos, bueno, entonces revisa, pues se lo digo ya de forma pues narrativa, ¿sí? El prompt se diseña pues con, con las especificaciones para diseñar un prompt. Entonces, pero le dijimos narrativamente, le dijimos, bueno, inteligencia artificial, bueno, hay una cantidad de documentos, de textos alrededor de esto y además tu inteligencia artificial que tienes acceso a lo que hay en el internet y las cosas. Bueno, entonces nosotros pensamos
pensamos que hay 4 pasos que son muy importantes para que alguien haga cualquier cosa muy valiosa y particularmente en la monitorización. Unos que son, esos pasos son qué, para qué, el cómo y el hacer. Y entonces, haznos una historia, ¿sabes? Y esa fue la que nos hizo. Y esa es la que les voy a comentar a continuación. La anécdota Wilson, del qué, el para qué, el cómo y el hacer. La siguiente anécdota creada, ilustrada y musicalizada con inteligencia artificial, ofrece valiosas enseñanzas basadas en las experiencias adquiridas en el diseño e implementación de indicadores de calidad y seguridad del paciente. Recomendamos que la mire y escuche con atención y luego puede analizarla y discutirla durante el módulo, de acuerdo a sus propias experiencias y opiniones. Esta anécdota se desarrolla en una pequeña aldea de un país latinoamericano, en donde vivía un artesano llamado Miguel, quien era conocido por sus hermosas esculturas de madera y yeso. Un día, un joven aprendiz llamado Juan se acercó a él, deseoso de aprender el arte de la escultura. Miguel le dijo, para ser un buen escultor, debes entender 4 cosas, el qué, el para qué, el cómo y el hacer. Juan, intrigado, preguntó, ¿qué significa eso, maestro? Miguel sonrió y comenzó a explicar, el qué es la visión, la idea que tienes en tu mente. Es lo que quieres crear. El para qué es el propósito, la razón detrás de tu creación. Sin un propósito claro, tu obra carecerá de significado. El cómo es la técnica, las habilidades que necesitas para dar vida a esa visión. Y el hacer es la acción, el trabajo constante y dedicado para transformar la idea en realidad. Con estas palabras en mente, Juan comenzó su aprendizaje. Al principio, se centró en el qué, imaginando las formas y figuras que quería esculpir. Luego, reflexionó sobre el para qué, encontrando un propósito en cada una de sus obras. Bajo la guía de Miguel, aprendió el cómo, perfeccionando sus técnicas con cada golpe de cincel. Finalmente, comprendió la importancia del hacer, dedicando horas y horas a su taller, trabajando con paciencia y perseverancia. Con el tiempo, Juan se convirtió en un maestro escultor, conocido por sus obras que parecían cobrar vida. Siempre recordaba las palabras de Miguel y las compartía con sus propios aprendices, asegurándose de que entendieran la importancia del qué, el para qué, el cómo y el hacer. Moraleja, esta historia se relaciona con el proceso de crear indicadores de calidad y seguridad del paciente de la siguiente manera. El qué, define claramente qué indicadores deseas crear. ¿Qué aspectos de la calidad y seguridad del paciente quieres medir? El para qué, establece el propósito de estos indicadores. ¿Por qué son importantes? ¿Qué objetivos deseas alcanzar con ellos? El cómo, desarrolla las técnicas y metodologías necesarias para medir estos indicadores de manera precisa y efectiva. El hacer, implementa y monitorea estos indicadores de manera constante, asegurándote de que se utilicen para mejorar continuamente la calidad y seguridad del paciente. Al igual que en la escultura, la creación de indicadores de calidad y seguridad del paciente requiere una visión clara, un propósito definido, habilidades técnicas y un esfuerzo constante para lograr resultados significativos. esto es lo que les decía que había hecho un poco después de mirar lo que hemos trabajado hasta ahora. Este es el ciclo, aquel de indicadores, que no es ningún ciclo que estamos aspirando a que se vuelva pues, famosísimo. Es algo que les ayude a, a ir recorriendo los diferentes pasos de la construcción de indicadores. Primer paso, y aquí estamos recogiendo esas enseñanzas del artículo del primer club de revista de Jan Mays. Lo primero es identificar problemas y necesidades del mejoramiento en la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? ¿Qué les recomiendo? Una de las cosas que comentaba hoy, por ejemplo, estaba
mm, en una presentación que estaba haciendo que tuvimos algún problema de comunicaciones y esperamos, esperamos terminarla en estos días. Mm, Uno tiene que empezar es por mirar las cosas en la realidad. No podemos tener eh, el convencimiento de que estamos ya muy bien, porque de pronto hay más cosas. Le comentaba, digamos, el ejemplo de una institución excelente, muy buena institución. Y fue tan buena esa institución, y es un caso real, como todos los que les decimos. Es una institución que cuando empezó a tener mucha afluencia, y como pasa en todos nuestros países mm, latinoamericanos, siempre tenemos carencia de recursos para expandirnos de la manera que lo queríamos hacer. Y su expansión fue lenta. Y entonces empezaron a acumular los pacientes en el área de urgencias. Y en el área de urgencias, entonces, aun cuando era una institución que tenía los mejores estándares, por ejemplo, de cirugía ortopédica, estándares en muchos sitios que eran incluso comparables con estándares del primer mundo, y en algunos casos mejores que muchas de esas instituciones. eh, Se empezó a acumular tanta demanda hacia esa institución, los servicios de urgencias, que entonces empezaron a aparecer problemas como, por ejemplo, la, la dificultad, la incomodidad de los pacientes en el servicio de urgencias. Y en los pacientes entonces se volvió una costumbre que cuando iban a decirle al personal de enfermería, pero mira, llevo 6 horas acá y nada que me atienden, y tengo un dolor en el abdomen terrible. Le decía, sí señor, pero usted ya le hicieron el triage, y en el triage ya establecieron que usted no es un triage 1. Entonces, tenga paciencia. Y así pasaban las horas. Pues, ¿eso es un problema de calidad o no lo es? Claro que es un problema de calidad, porque hay que saber equilibrar y valorar tanto la dimensión técnica como la dimensión interpersonal de la atención. Recuerden que hemos hablado del valor, ¿sí? Y el valor se da en ambas dimensiones. Eso se convierte en un claro problema de calidad y necesidad de monitorización. ¿Sí? Estas son cosas que hay que abordarlas. Y por ejemplo, no puede uno decir, no, es que simplemente este es un problema del sistema que no tengo la forma de abordar. Entonces, tenga paciencia, señor. O por ejemplo, cuando entonces el paciente por fin es evaluado y le dicen, no, necesitamos hospitalizarlo. Pasan un día, 2 días, 3 días, y el paciente, y nada que aparece la camilla, la cama de hospitalización, porque la institución está supremamente abarrotada. Entonces, y el paciente le toca pasar un día, 2 días o 3 días en una camilla simplemente en el corredor de la sala de urgencia, esperando que en algún momento lo trasladen al piso. Y si necesita, por ejemplo, una intervención, porque, por ejemplo, su cuadro no le amenaza la vida, pero necesita, por ejemplo, con la angiografía retrograda, que solamente necesita. Y, pues no se le puede hacer ahí simplemente en una camilla en el corredor de urgencias. Tiene que estar, debe estar hospitalizado. Eso es un problema, eso es un problema de calidad, eso es un problema, esas son las cosas, y no solamente es mirar los indicadores gruesos,
también es importante identificar lo que ocurre, estar ahí, mirar a ver, preguntarle, hablar con la gente. En alguna institución yo me encontré una práctica novedosa, me pareció interesante. Cuando ocurrían situaciones como estas, es decir, la persona, eso lo tenía a cargo la persona, el área, que ellos tienen un área de atención al paciente, antes de ser ingresado. Entonces, una de las cosas que hacían, lo hacían con los pacientes que estaban en espera en la sala de urgencias, también lo hacían con los pacientes que estaban en espera en la asignación de citas, ¿sí? Sí, lo hacían de manera virtual y lo hacían de manera presencial. Pero entonces, en este caso de urgencias, que es el que le estoy tocando, algunos de sus funcionarios tienen sus obligaciones, ellos se iban y se sentaban, se quedaban sentados, como cualquier parroquiano, se sentaban en la sala de urgencias a ver qué pasaba, hablar, se hablaba con las personas, miraban durante todo el tiempo, hablaban qué era el sentir, qué eran las cosas que ellos decían. Y luego me decían a mí, la persona que estaba encargada de eso, el día que yo hablaba con ella, me decía, no sabe usted, doctor, la cantidad de cosas que nosotros no percibíamos y que eran tan lógicas, como estas que le acabo de decir. Porque, y estamos hablando de una entidad, de una institución, mire, que puedo decir, porque yo la conozco, estaba centrada en la atención al paciente, pero no llegaba realmente a identificar que esas cosas que solamente las podía identificar oyéndolos, hablando con ellos, ¿sí? Entonces, no solamente es decir, yo tengo atención centrada en el paciente, o yo tengo atención que está orientada hacia los resultados, o yo tengo, sino es eso, es tratar de verificar, valorar, hacer. Y para eso, ¿qué tiene uno que hacer? Obviamente, tenemos muchos métodos ya existentes. Y en los métodos existentes, por ejemplo, ya, es decir, la utilización de los grupos vocales. Es decir, un grupo vocal es una reunión en la cual uno agrupa, llama 6, 7 pacientes, 8, no muchos. Y si lo necesita, hace más grupos vocales, generalmente 6, 7, 8, 5. Y uno no repite mucho los grupos vocales, porque realmente después de que pasan 8, 9, 10 grupos vocales, las conclusiones se empiezan a repetir. En la biblioteca encontrarán también un texto que les habla de los grupos vocales. Entonces, por ejemplo, esa es una metodología, y eso es una metodología nueva, eso no es una metodología del siglo XXI, tampoco es una metodología antiquísima, pero es una metodología que estaba también bastante bien diseñada y saben que poco la utilizamos. Otra metodología, las entrevistas semiestructuradas, ¿sí? Uno tiene un pequeño guión, ¿sí? Un pequeño guión de las preguntas que va a hacer y simplemente también empieza a buscar personas, ¿va? Y habla con ellas. Ahora tenemos nuevos métodos. Ahora tenemos métodos como el WhatsApp, métodos como el teléfono, el mail, pero ahora tenemos métodos mucho mejores. Ahora tenemos las videoconferencias, ¿sí? Como esta. Pero también tenemos métodos que están emergiendo. Ya les colocamos en su biblioteca. Y recuerden que su biblioteca
ya ha crecido muchísimo, ¿sí? Voy un poco a adelantarme, a mirar un poco esa biblioteca para mostrarles en qué va. Miren, esta es su biblioteca virtual. En su biblioteca virtual, miren la cantidad de videos que ya tienen, ¿sí? Miren, ¿sí ven? Tienen una cantidad de videos sobre esos temas que estamos avanzando, ¿sí? Y ahora, pues, recuerden que en cada uno de los módulos van apareciendo nuevos videos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a colocarles también algunos vídeos sobre ese tema, de vocales, etcétera, ¿no? Todo eso. Ahí lo van a tener, al igual que pasa con su, con su biblioteca virtual, va creciendo. Y entonces en esos, con todos estos métodos, ¿sí? Uno ya tiene un método más avanzado, les decía, está emergiendo de forma importante los, la utilización ya de metaverso. Es una tecnología que, como les digo, va emergiendo, va emergiendo. Porque ahora que les muestre la parte central de este diagrama, pues hablaremos un poco más de eso. Pero entonces el metaverso es una tecnología que la van a poder utilizar hacia adelante. Entonces vean que son cosas nuevas que van existiendo. ¿Sí? Segundo paso. Elegir el área a evaluar. Elegir el área que se va a evaluar. Con ese concepto, si yo ya he identificado los problemas, con más o menos claro, entonces ahora debo decir, eso es algo que tiene que ver con el tema específicamente en el área de la consulta externa, en el área de hospitalización de medicina interna, en el área quirúrgica, etcétera. Entonces ya uno, y ya con eso, entonces uno conforma un equipo para el diseño y el desarrollo. Que la vez pasada les decíamos que tiene que ver con el equipo de diseño y desarrollo. Es conformar no al amigo, como se lo mostramos en los casos 1 y 2. No es el amigo, es la persona que sepa eso, que hable de ese problema. Pero para eso hemos necesitado quemar estos 2 pasos antes, ¿sí? Tener claro los problemas que se viven y tener claro también a qué áreas son las que está afectando, a qué áreas de nuestra institución, para poder llegar y decir, listo, empezamos, vamos a conformar un equipo. El equipo no tiene que ser un equipo tremendamente voluminoso, ¿no? A veces yo confieso que cuando todavía estaba en la mitad de mi evolución como experto en estos temas, y ya por lo menos me hacían caso en la institución donde yo trabajaba. Entonces, pues yo tenía la posibilidad de citar grandes reuniones de consenso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, citaba personas de diferentes entidades, y hacía muchas veces unas reuniones de 50, de 60 personas, ¿sí? Cuando iba a desarrollar algo, cuando aprendí algo que luego nuevamente me lo confirmó la lectura de las otras experiencias. Claro. Que mucho no necesariamente es más o es mejor, ¿sí? Sino que tiene que ser los que uno necesita. Entonces, cuando uno va a confirmar ese equipo, uno modifica, uno reúne los que son importantes, los que le sirven para aportar. No solamente, es decir, en el área profesional, no solamente una profesión. Ya nuestro quehacer en salud, afortunadamente ya se ha desmedicalizado en muchos sentidos. No porque el tema de la medicina no sea el eje fundamental y clave, claro, pero ya no es la época donde ya no se oye a los diferentes profesionales. Entonces, uno debe conformar el grupo. Eso sí, el grupo que tenga que ver con los pasos anteriores, que tenga que ver con eso.
Y también, digamos, aquellas personas que tienen que ver, pero que no son, no son del equipo, no son del grupo profesional. Yo les contaba también en alguna ocasión, en algunas de las muchas ocasiones que hemos tenido para compartir, la experiencia de una institución, era una institución en la costa atlántica de uno de nuestros países. Estábamos hablando de los requerimientos importantes de la acreditación en salud. Y recuerdo que llevábamos ya como 20 minutos hablando de eso. Y hubo un momento en que entonces resulta que pide la palabra una señora que estaba atrás, no estaba sentada fuera de la reunión, una señora que estaba con una escoba, la señora del aseo, que en ese momento estaba haciendo, digamos, limpieza en los corredores y oyó la conversación. Ok. Y ella le pareció interesante y se detuvo y oyó. Y cuando llegó un momento, ella levantó su mano y preguntó, miren, y dijo, miren doctores, todo lo que ustedes están diciendo se oye lo más de bonito en su forma de hablar. Y seguramente es muy interesante y sabe muchas cosas que tal vez yo no sé decir, pero todo eso que hacen ustedes y, 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 y ¿qué creen que pasa si yo no hago lo que tengo que hacer? Si yo no sigo, si yo no sigo arreglando, limpiando todo esto, limpiando todas las cosas, y los quirófanos de los que ustedes hablaban, y todas esas cosas, ¿sí? Pero yo tengo problemas, decía ella, yo tengo problemas en mi forma de hacer las cosas, entonces me falta tal cosa, me falta tal otra, me interrumpe mi labor, de tal manera, es decir, esas personas son útiles. Esas personas, aún la persona que uno cree que no le va a servir de mucho, esa persona sí puede ser útil. Entonces, no quiere decir, entonces, por eso digo, que se vaya a conformar una asamblea con representación de todos los estratos. No, el criterio es quién conoce el problema que yo identifiqué en el punto anterior y pueda ayudarme a la resolución del problema que se da en esa área que vamos a evaluar. Listo. Entonces, eso es. Entonces, miren que hay, los diferentes actores tienen algo que hacer, tienen algo que decir. Y la forma de hacer las cosas, es decir, no es la tradicional de siempre, no es la tradicional de siempre, es usemos las diferentes tecnologías. Siguiente paso, buscar la evidencia, las experiencias y los desarrollos existentes. Y desde David Sackett nos ha enseñado que uno la evidencia la busca a los diferentes niveles. Claro, claro que es valiosa la experiencia del que ha vivido más, la experiencia del colega que tiene muchos años de experiencia, ha vivido más, pero la experiencia individual no deja de ser el menor, el menor grado de evidencia, la experiencia, digamos, de un caso, de una experiencia individual, de lo que se ha vivido, ¿no es cierto? Pero que no sea sistematizado, ¿sí? Pero eso no es razón para evitar, para no tomarla o para menospreciarla. Es tomar esa evidencia también. Pero también buscarla de una forma sistemática. Y ya lo trabajamos desde el módulo 1 y el módulo 2. Recuerden que empezamos hablando y les dijimos, miren, el primer repositorio, el que es más voluminoso y que tiene más y que además podemos confiar en los criterios que tiene para ingresar esos temas científicos, es PubMed Medline, ¿sí? Porque para indexar un artículo tiene que pasar por varios filtros, ¿sí? Listo, PubMed. Pero también les dijimos, mire, hay cosas que también están emergiendo, pero también se los dijimos. Pero no lo copien a pie juntillas, porque son cosas que están emergiendo. Les dijimos, por ejemplo, lo que llama PubMed.ai, Artificial Intelligence, ¿sí?
punto. Ahí no es de PubMed, sin embargo, ahí pueden estar saliendo cosas interesantes, ahí lo tienen. Y incluso el desarrollo que está haciendo Google, que lo alcanzó a publicar para opiniones inicialmente, pero que ya está en manos de sus equipos desarrolladores, en algún momento saldrá, pero que ahí se los mostré, el Biomed Explorer. Ahí lo tienen, eso se va a dar, ¿sí? Y tengan la certeza de que constantemente va a haber más evidencias. Y no solamente es PubMed, ¿sí? PubMed es lo más importante, el más grande, el que más tenemos, el que todos en el mundo consultamos, ¿sí? Pero también tenemos esas bases latinoamericanas, ¿sí? La próxima módulo tocaremos rápidamente eso, ¿sí? Estamos en nuestra área latinoamericana existen las bibliotecas regionales de medicina, BIREME, ¿sí? BIREME, Biblioteca Regional de Medicina. Para América del Sur está la Biblioteca Regional de Medicina que tiene su base en Sao Paulo, en Brasil, ¿sí? Pero no es la única, también para las diferentes áreas. Ahí la tenemos, literatura en español, predominantemente español, portugués, también en inglés, ¿sí? Obviamente. Y ahí, que tiene, digamos, no la alta exigencia de los datos de PubMed Line, que permite más, tiene exigencia, tiene una exigencia. Son buenos artículos también, pero que están más abiertos a abrir lo que se publica en América Latina y el Caribe. Ahí lo tienen, ¿sí? Y tienen también, y no solamente eso, hay una cantidad de elementos, es decir, la biblioteca Cochrane, bien sea o a través de las instituciones nuestras que puedan estar afiliadas. Es decir, la biblioteca Cochrane, la inmensa mayoría de las universidades tienen acceso a ella, ¿sí? A las revisiones sistemáticas, etcétera, ¿sí? Pero la biblioteca Cochrane también tiene alguna posibilidad, algunas posibilidades que da de acceso gratuitos. Si ya la cosa ya es más, es decir, esto que les acabé de decir permite perfectamente hacer desarrollos que van, digamos, hasta que permiten, digamos, manejar lo grande, mucho de lo grande. Pero si ya la cuestión ya es mucho más exigente, pues entonces ahí sí nos toca escalar un poco más y ahí sí ya nos tocaría buscar esas otras bases como OVID, ¿no es cierto? Como incluso otras están Pascal, etcétera, ¿sí? Pero miren que las herramientas están, y las herramientas, precisamente para poder superar ese temor que manejamos siempre en nuestras instituciones de salud y nuestros profesionales de la salud, qué es lo que explica el por qué desarrollamos Congreso Virtual Internacional y por qué desarrollamos estas actividades de profundización del segundo semestre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la queja constante es, ¿y nosotros con nuestros recursos qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? En los años, cuando se estaban desarrollando todavía en los sistemas que todavía existen, estoy hablando de años 60, cuando uno habla con los expertos de esa época, ellos le decían a uno, la queja más importante siempre era que eh, nuestros profesionales no tenían acceso ni a los congresos, ni a las bibliotecas, ni a los artículos. Luego vinieron ya algunos desarrollos y fue más fácil. Pero también vino los apoyos de los diferentes países, ¿sí? Y entonces, en esa época, digamos, cuando ya se fue avanzando, aunque fueron incrementándose muchos de los recursos, también las instituciones ya cada vez podían financiar menos a sus profesionales para que fueran a los congresos o accedieran
o compraran los libros, etcétera, ¿sí? Y entonces, cada vez, en alguna exploración que hicimos, cada vez era más frecuente la queja de, pues si no me invitan, si los que van simplemente son los privilegiados de siempre, sino cómo hago, ¿no es cierto? Y la siguiente queja era, y los que van, ¿qué, eso, qué es eso de que cuentan? ¿Qué va? Eso se lo cuentan entre ellos, pero no nos dicen, no nos vuelven a contar, no nos retroalimentan, ¿sí? Esa era la queja. Y la queja, los 50, los 60, los 70, cada vez. A medida que fue avanzando el periodo, aparecieron cada vez más elementos de estos que nosotros tenemos ahora. Miren que ahora el acceso a las bases de datos es sencilla. Es sencilla. Cualquiera que tenga un computador, es más, si no tiene computador, cualquiera que tenga un celular, smartphone, ¿sí? Puede acceder a una de esas bibliotecas. Puede hacerlo. Así no esté en las grandes capitales, así esté por allá en nuestras selvas o en nuestros desiertos. Así lo pueden hacer. Sí, podemos hacer muchas cosas. Entonces, y se van dando todo esto. Por eso es tanta la insistencia en usar todas estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas para avanzar en eso. Después de buscar esa evidencia, ¿sí? Después de buscar esa evidencia, sistematizarla, ¿sí? Se deben seleccionar indicadores. ¿Ya? Se seleccionan indicadores, se plantean, se establecen y se establecen, aquí debería tener unas comillas que le establecen, ¿sí? Se empiezan a colocar de pronto algunos estándares, empiezan a pensar en algunos estándares que van a hacer, sí, y eso sí, ya se diseñan se diseñan las especificaciones, la ficha técnica. Esa ficha técnica y que ese va a ser nuestro club de revista segundo. Sí. En estas especificaciones de la ficha técnica ya es muy importante, digamos, ahorita, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar rápidamente algunas especificaciones de ficha técnica, pero las cosas van avanzando. Las fichas técnicas, es decir, la que les voy a mostrar son las fichas técnicas más o menos desarrolladas, pero más o menos todavía tradicionales. Es decir, ya la ficha técnica ya tiene que empezar a incorporar un poco lo que en nuestro análisis y diseño de los indicadores hemos implementado. En nuestras especificaciones debe decirnos entonces, listo. Y entonces aquí, ¿cómo va a ser en cada indicador, cómo va a ser la utilización de los elementos de recolección que utilice, por ejemplo, la videoconferencia, el metaverso, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se va a evaluar eso, sí? ¿Cómo son aquellos que van a utilizar, por ejemplo, ya el Big Data, sí? Finalmente debemos realizar pruebas piloto y validaciones, sí. Otro punto absolutamente débil, difundir y entrenar. Eso que les mostramos en el caso 1 y en el caso 2, ¿sí? En los cuales se decía, hicimos un decreto, una resolución. Y resulta que con eso que hicimos, entonces los enviamos para que los implementen y los retroalimenten. Eso no es válido, eso no es válido. Es decir, hay que hacerlo sí, pero hay que difundir y entrenar acerca de eso. Pero miren que no es un difundir y entrenar en abstracto, sino es retransmitir el producto de todo lo que hemos hecho acá, hasta aquí en estos pasos, acá hasta este ciclo, ¿sí? Ese es el punto. Y en la difusión y en el entrenamiento, otra vez vuelven a jugar las nuevas metodologías que van emergiendo, ¿sí? Presentar la información, ¿sí? Ya tampoco la información se presenta, simplemente la coloco en una cartelera, ¿no? Ya existe, mire, ya podemos retroalimentar, para eso existen los chats, pues
en su videoteca también le vamos a colocar los chatbots. Ya son una cosa tan sencilla que ya hay aplicativos en los cuales simplemente me tengo que enseñar y videos en los cuales yo tengo que mirar a ver cómo empiezo a hacerlos, ¿sí? Hacerlos, estas cosas, ¿sí? Y luego, el último paso, retroalimentar y ajustar. Porque debemos entender que todo lo que hicimos, son cosas que no son inmutables. Que todo eso lo tenemos que ir cambiando. Las tecnologías. En cuanto a las tecnologías, ya las mencionamos, telemedicina, telesalud, ¿sí? Esto son tres palabras para denominar telemedicina, telesalud, ¿sí? Ya les dijimos, tecnologías que se van uniendo, blockchain, big data, metaverso, chatbot, ¿sí? Y simplemente por eso les colocamos que nos sirva para nuestro trabajo en indicadores, estas tecnologías. Porque las otras, Internet de las cosas médicas, robótica, realidad aumentada y realidad virtual, son muy buenas, también son muy buenas en la práctica médica, son muy buenas, pero no son realmente las que más necesitamos en los indicadores. No, sin menospreciarlas, ni menospreciar porque cada uno continúan avanzando. Por ejemplo, ya se está avanzando en combinar metaverso con combinarlo con robótica, por ejemplo, con realidad aumentada y virtual, con Internet de las cosas médicas. Eso ya se está haciendo. Y en ese momento no solamente serán posibles las consultas médicas a distancia, como ya lo son. Es decir, recuerden que ustedes tienen un video que les mostraba, por ejemplo, la experiencia de Ping and Doctor, la experiencia en China. Como que tiene cerca de 400 millones de afiliados, 300, 400 millones. Les decía, la experiencia de Ping and es una experiencia en la cual empezaron a construir una serie de cabinas pequeñas, como si fuera una cabina telefónica, tal vez un poco más. Ustedes, ahí tienen el video, donde lo pueden ver, ¿sí? Una cabina telefónicas. En la cabina telefónica y tienen, utilizando el Big Data, ¿sí? Tienen una cantidad de información que les permite hacer de pronto, es decir, hacer unas teleconsultas en las cuales se les retroalimenta, ¿sí? Y entonces, para suplir el tema de que no se pueden ir a los medicamentos, entonces sale eso, y entonces se construyeron una serie de farmacias, ¿sí? En las cuales pueden revisar sus medicamentos. No es perfecto, no lo es, pero miren qué gran avance. No es solamente Ping Data, no es solamente Ping and Doctor, no solamente el ejemplo en China. En Arabia, en la región Arabia, también ya hay experiencias con el metaverso, ¿sí? En Irlanda también las hay. Y no es decir, y no son experiencias, es decir, pequeñas, son cosas que ya se vienen desarrollando y se vienen haciendo. Ahora la pregunta es, ¿y será válido lo que decíamos en los 70s o en los 80s? Es que eso es en los países desarrollados, nosotros que no tenemos. Miren, todo el esfuerzo que hemos planteado, los anteriores para contarles, miren, son cosas que están al alcance de cada uno de nosotros. Les decía, por ejemplo, están tan al alcance que, por ejemplo, en nuestro siguiente Congreso Virtual Internacional vamos a hacer algunas experiencias con metaverso. No la mejor, no. Sí, todavía nos toca hacerlo todavía muy con las uñas, pero sí, no nos inhibamos porque somos pobres, porque somos subdesarrollados, porque sí podemos hacer muchísimas cosas, como lo plantearon, la doctora Chirinos y la doctora Rivas, la doctora Leonardo Rivas de Brasil, Chirinos de Venezuela, que está trabajando en Miami, ¿no es cierto? Como lo ha planteado, como lo están haciendo los colegas de Chile, Socas, con su
mm, con su podcast acerca del paciente, ¿no es cierto? Como lo estamos viendo nosotros. ¿Sí? Se están haciendo cosas, son cosas que pueden hacer. Entonces, miren que estas son cosas que ya son accesibles completamente a nosotros, ¿sí? Big Data, blockchain, todo eso. Y durante estos días, antes del quinto módulo, revisaremos la literatura que tienen, a ver cómo les complementamos algunas más. Pero ya tienen suficientes, muchísimas. Bueno, computación cuántica, por ejemplo, son cosas que es así, todavía no las podemos, todavía no son muy útiles para indicadores. Eso ya existe. La computación cuántica ya existe, pero no son muy útiles para nosotros en indicadores. Ahí vamos. Pero lo va a hacer, pero lo va a hacer. Tenga la seguridad de que lo va a hacer. Por computación cuántica es así, acaba de deslizarse hace muy poco tiempo y todavía de la ciencia ficción. Porque esos temas del qubit, que se lo mencioné la vez pasada, del qubit que no es 0 o 1, sino que puede ser 0 o cualquier cosa, cualquier valor entre 0 y 1, o que puede ser 0 y 1 a la vez, ¿sí? Es decir, esas son cosas que todavía, ¿no? Aunque les puedo decir algo, ¿sí? La computación cuántica ya está demostrada, pero no solamente existe, ya les dije, hay una clínica, la clínica Cleveland en Ohio, donde ya se, y no solamente ese computador cuántico, hay más, hay más. Inclusive hay unos computadores cuánticos más portátiles, ¿sí? Entonces, pero no solamente esa, sino que, por ejemplo, ya en el estudio que se ha manejado, lo que se ha desarrollado en el tema de computación cuántica, inclusive se ha llegado al punto en el cual, en el cual ya se ha demostrado que hay principios cuánticos en la naturaleza. La fotosíntesis. La única manera de explicar la fotosíntesis ya es mediante la cuántica. ¿Sí? ¿Cómo la luz solar se termina convirtiendo y prácticamente sin perder energía, digamos, ya en lo que hay, en lo que produce la, la planta, ¿sí? Todo eso. Y hay muchas más cosas, pero bueno, estas que les coloqué en círculo son elementos que se pueden ya definitivamente utilizar en el metaverso. Y repasando, recuerden lo que les había dicho también. Las ciudades innovadoras. Recuerden que hablamos de la seguridad del paciente, que desde el año 2000 aparece ya nuestro movimiento por la seguridad del paciente, la atención detrás del paciente desde el 2001, la atención basada en el valor y la medicina de precisión. Ahora, miren que todo eso venimos, ¿sí? Recuerden que también les había mencionado, Neto, que todos esos nuevos, esos documentos que existen y aquellos procesos que empezaron a trabajar en los temas. Entonces, miren que todo eso es lo que nosotros tenemos para poder avanzar en el tema y tenemos indicadores. Y no estamos hablando en general, no estamos mostrándoles las cosas que van a venir en el futuro, no, estamos hablando de cosas que ya están disponibles, ahí las tienen aquí, que pueden ya utilizarlas. Bueno, listo. Y ese es decir, y ese es el resumen. Ese es el resumen de lo que hemos manejado durante todos estos 3 módulos. Ese es el resumen y ahí lo tienen, ahí va. Entonces, ahora, a partir de ahora, vamos a mirar entonces ya algunos conceptos rápidamente para dejárselos rápidamente puntualizados. Entonces, este es el planteamiento general, este es el resumen de a lo que tenemos que plantear y cómo todo eso lo podemos llegar a decir, nos vamos al hacer, hagamos cosas, ¿sí? Conceptualicemos, identifiquemos para qué es todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí los tienen. Y hagámoslo para poder implementarlo.
Retrocediendo un poco, cuando les decía qué cosas fueron importantes, se las mencionamos, no voy a profundizar, no me voy a detener, pues porque es que esto ya ha sido manejado repetidas veces, pero este es más un no se nos olvide, ¿sí? Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces les decía, entonces un recorderis, teniendo en consideración todo lo que les había comentado antes y el sentido de todo lo que vamos a hacer, ¿qué es esto? Entonces, vamos a mirar un poco ya unos conceptos rápidos que no son nuevos, que son conceptos que no debemos olvidar durante ese recorrido de ese ciclo que les acabé de mostrar. No olvidemos que según la Avedian, independientemente de cómo la definamos, el concepto de la calidad implica una relación beneficios menos riesgos menos costos. Beneficios menos riesgos menos costos. Y ahí enmarcamos todo eso. La otra cosa, entendamos el tema del indicador. Aquí hay un link que también lo van a tener a un video que puede ser, que también es interesante, del desarrollo de indicadores. Ese es el video. Listo. Recuerden, un indicador de calidad es una medida indirecta de la calidad que busca identificar áreas de ulterior mejoramiento. Es decir, indicador sin análisis causal no sirve. Indicador sin indicador que no lo hayan pensado en que cuando lo monitoricen, así sea el resultado, porque lo fundamental es que apunten también a resultados, bien sea resultados finales o resultados intermedios, ¿sí? Pero bien sea eso, pero que no permita que se pueda hacer un análisis causal de las causas que lo determinan para que generen las acciones de mejoramiento, posiblemente tampoco les va a servir. Eso, por esa razón se dice que un indicador es una medida indirecta de la calidad que busca identificar áreas de ulterior mejoramiento. Siguiente diapositiva en nuestro recorderis. Lo hemos dicho, pero cantidades de veces. No olviden eso, estamos hablando. Cuando estamos hablando de indicadores, estamos hablando que del indicador no viene solo, sino los estándares, y los estándares salen de guías. Son el elemento, no quiere decir que tenga que ser así, que tenga que haberlo, pero hay que pensarlo, esa es la gran ayuda. Y por eso tenemos esos elementos actuales del desarrollo tecnológicos que nos permiten mirar y buscarlos, y que debemos tener una base de datos. Lo otro, que el principio de eficiencia, que ya lo dijimos, solo es importante, solo recoger la información que es importante, solo recoger la que se va a utilizar, ¿sí? Eso es, mire, ese es lo otro que lo debemos tener claro ahí, ¿sí? Recuerden que les hemos mencionado el primer, el Michelin, sí, tenemos, porque todo eso es resultado de una evolución histórica. No olvidemos, no somos el síndrome de Adán. Y no olviden, que eso lo mencionamos caso 1 y 2, no olviden que los errores más frecuentes han sido siempre o no identificar las prioridades, o no preparar la organización, como les hice énfasis acá, ¿no? Eso sí, retroalimentar, pero no solo retroalimentar, entrenar, prepararlo, sí. No desarrollar el proceso metodológico, es otra cosa, sí. Los profesionales, ya les dijimos, sí. Si es posible informar a los pacientes, sería excelente y mejor todavía en todo el proceso. No hacer seguimiento al proceso de implementación, no retroalimentar. Pero el más crítico de todo, no tomar decisiones. No tomar decisiones. Esa es la forma más fácil de acabar con un indicador, no tomando decisiones.
Entonces, ese es otro tema clarísimo, clave para el desarrollo de los indicadores en calidad y de seguridad del paciente. Esos son temas que son bien claves que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos llevarlos adelante con la absoluta seguridad. Bueno, ya los coloco acá otra vez. Ya. Listo. Ya les habíamos dicho, esta ya la hemos manejado, que un indicador puede utilizarse para guiar la monitoría, evaluar y mejorar la calidad de la atención del paciente, los servicios clínicos y las funciones organizacionales. Cuando hagan su ficha técnica, denominarlos correctamente. Ahí, no es lo mismo, un indicador. ¿Podemos tener indicadores basados en números? Sí, números, los eventos centinelas. El indicador que hace referencia al evento centinelas no son tasas ni razones, son números. Pero entonces hay que tener, lo podemos tener como razones, como proporciones, como tasas. Pero siempre la buena práctica, es decir, es número de tal, la razón de tal, la razón de mortalidad materna, la proporción de tal, la tasa de tal, ¿sí? En tal tiempo. Esos son tips que vale la pena mirarlos. Cuando lo diseño un indicador puede serlo por estructura, proceso, resultado. Siendo los más importantes, a lo que buscamos el resultado, pero también los procesos que tengan correlación con este resultado. Y resultados puede ser final o intermedio, ¿sí? Basados en tasas o centinelas, deseables o no deseables, clínicos u otros. Eso está, todo eso si quieren repasar y repasar y repasar. En toda la literatura que les estamos llegando, tanto en mi biblioteca, la tienen repasar. Pero en los dos artículos de Jan Mains que les hemos mostrado desde el comienzo, ahí los tienen. Antes del desarrollo del indicador basado en evidencia, hay uno que habla de todo eso, de la denominación, todo eso. Ahí lo tienen. Hacer. Identificar claramente el blanco, ¿sí? Identificar el abordaje correcto. Aquí tienen otro indicador, otro video que es muy interesante. Se llama creación de indicadores de calidad, ¿sí? Esa es otra cosa que les puede ayudar bastante. Bueno, identificar la metodología correcta, claro, y para eso tenemos nuestros ciclos. Características deseables de un indicador, también lo hemos visto, les repito lo que nos lo dijo nuestro artículo de Jan Mains. Una, que el indicador esté basado en definiciones aceptadas y esté descrito exhaustiva y exclusivamente. Segunda, que el indicador sea altamente u óptimamente específico y sensible, es decir, que detecte pocos falsos positivos y falsos negativos. Ahora vamos a hablar rápidamente de este tema. Que el indicador sea válido y confiable, que el indicador discrimine bien. Quinta, que el indicador se refiera a eventos claramente identificables por el usuario. Por ejemplo, si significa para los proveedores, para los clínicos, es relevante para la práctica clínica. Que el indicador permita comparaciones útiles, que el indicador esté basado en la evidencia. Y recuérdenlo, miren, esos son conceptos básicos de aprenderlos, pero aquí se lo muestro más bien a la forma de tips, que son cosas que no se les deben olvidar cuando estamos haciendo y trabajando en los indicadores. 3 palabras sobre la ficha técnica. Vamos a mirar un poco acerca de la importancia y el uso de la ficha técnica. ¿Para qué una ficha técnica? Para homologar la obtención del objetivo al cual apunta el indicador, para garantizar la homologación de la obtención de la información,
para mejorar la eficiencia en el análisis de la información, los factores de confusión, el ajuste por riesgo, para asignar responsabilidades entre áreas organizacionales e individuos, para la formación de la organización y relacionados acerca del indicador, para definir claramente con quién compararse. Hay ejemplos, aquí les coloco algunos ejemplos de algunas fichas que no son necesariamente las fichas ideales, pero hay que leerlo todo. Ahí les coloco algunos ejemplos. Ustedes pueden hacer clic y ahí los van a encontrar. También se los coloco en su tour de revistas. Elementos los elementos clásicos de una ficha técnica. Hay un indicador, ¿no es cierto?, que es interesante ahí, del proceso de desarrollar y probar un indicador, ¿sí? Que también les puedo hablar de eso, pero les recomiendo también este texto que también lo tienen en su biblioteca virtual. Modelo de ficha técnica. Entonces, ficha técnica, aspectos generales. Es decir, primero, ¿no es cierto? Primero coloca el nombre del indicador, y aquí les coloco un ejemplo, que proporciona lo que les decía. Un código. Esto es un indicador que diseñamos hace años. Ese es un ejemplo que les estoy colocando. Ahí lo llamamos así, el EPOC 02, porque eran indicadores para manejo de pacientes con EPOC. Se le coloca una justificación. Mire que todo eso sale del análisis que se hizo previamente, porque ese análisis no puede, ya no vale la pena, ya no se usa. Que sean las opiniones, yo opino, yo creo, mi amigo me contó. No, yo leí en tal artículo, yo me encontré que tal cosa es así, y la revisión sistemática me dijo esto, lo encontré. Entonces aquí, la justificación. Entonces aquí, por ejemplo, sí, los diferentes estudios realizados han evidenciado baja detección, tal y tal. Dominio, calidad técnica, subdominio, efectividad. Ustedes ya definen su dominio, pues lo deben colocar ahí en el indicador. Definición operacional, numerador del indicador. Entonces, para ese ejemplo le estamos colocando número de pacientes total, ¿sí? El denominador y la unidad de medición. Aquí es una relación porcentual. Es decir, en qué se va a entregar este indicador, ¿sí? Una relación porcentual. Recuerde que un indicador, cuando yo lo llevo a una tabla de Excel o lo llevo a una base de datos, ¿sí? Lo que tengo son cuatro variables: el numerador, el denominador y el factor. El factor, por cuánto se va a multiplicar y cómo va a ser la fórmula de cálculo. También es importante decir cuál fue el origen de la información, cuál fue la fuente primaria, ¿sí? De dónde sale la información. Eso es importante para que esté homologada la recolección de la información. Más de la fuente primaria, cuándo se va a enviar, la periodicidad, ¿sí? La periodicidad y quién va a ser el responsable de enviar la información, ¿sí? Y otra parte de una ficha técnica, el ajuste por riesgo, si requiere o no ajuste por riesgo. Los ajustes generalmente más importantes son por edad y sexo, pero también por severidad, ¿no es cierto? O por lo que quieran, ¿sí? Ustedes ya tienen que hacer su análisis y les colocan aquí unas consideraciones para el análisis. Y ahí sí, el umbral de desempeño no aceptable o estándar meta, ¿sí? El estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que dice por ahí por debajo? Es gravísimo la cosa. ¿Y cuál es la meta que se va a colocar? ¿Y qué referencias coloca, sí? Y unas guías. Ahí tienen un ejemplo de indicador. Pero ahora, como les digo, ahora el indicador de ahora debe contemplar estos avances que ha habido, porque si no los... Y ese es el ejercicio que queremos hacer en nuestro siguiente club de revistas. Les decía que vamos a hablar 3 palabras sobre la prueba y la validación en los indicadores. Entonces, la prueba y la validación por los indicadores, entonces tenemos, ¿sí? ¿Qué propiedades debe tener un indicador? Y eso, pues, son 3 propiedades básicas. La validez.
de que el indicador realmente me mida lo que me dice estar midiendo. Y para evaluar la validez hay dos variables, dos medidas. La sensibilidad, es decir, que me diga la verdad, lo que llamemos que cuando me diga hay una falla de calidad, realmente sí la haya. Y la especificidad. Cuando me diga no la hay, esto es lo que llamamos los verdaderos negativos. No la hay, efectivamente no la haya. Y la confiabilidad. La confiabilidad lo que quiere es decir es que cada vez que yo lo mida, o que otra persona lo mida, cada vez que yo lo mida en el tiempo, que hoy, si hoy lo mido y pasado mañana lo vuelvo a medir, me dé lo mismo. O que si otra persona lo mide, le dé lo mismo. O, mire, la confiabilidad y la efectividad. Esto se lo inventó una vez en un artículo, alguna vez que estaba haciendo, alguna vez se lo inventó el ente acreditador australiano César, y dijo, sí, está muy interesante, pero esa actividad está bastante, eso que plantearon está bastante relacionado con lo que era el principio de la efectividad, que a la vez era lo que llamaba, que a la vez se derivaba de aquello que Anu Wori, o Nani Wori, decía desde los 80, sí, aquello que el principio de no recoja lo que no sea importante, no recoja lo que no sea útil, sí. Y ellos se inventaron este indicador que decía la efectividad del indicador. ¿En qué medida de tantas veces que lo usamos, este indicador ha generado acciones de mejoramiento? ¿Qué tantas acciones de mejoramiento se han generado como consecuencia del indicador? Este no es un indicador clásico, un indicador confiable, pero sí tiene una base, sí tiene una base importante de la utilización. Todos estos se pueden manejar a través de simples tablas de 2x2, ¿sí? Tablas de 2x2. Entonces, eso es lo que se dice el próximo módulo, porque es que ya llevamos, ya estamos a punto, estamos en 1 y 44 minutos después de haber empezado, entonces ya estamos próximos a agotar nuestro tiempo. Pero entonces, ese que les decía, entonces, perfectamente todo eso se puede manejar a partir de tablas de 2x2. El próximo módulo vamos a ver rápidamente un poco el tema. Recuerden que es un curso de actualización, no es un curso básico, ¿sí? De actualización. Entonces, pero igual, es decir, todos no tenemos la obligación de tener en su cabeza todos los datos, recortarlos todos, ¿listo? Vamos a dedicarle unos 10, 15 minutos al tema del cálculo de estos tres indicadores. Y no olvidarse esto, ¿no? Tener datos no es suficiente. Se necesitan que sean confiables y de calidad para que realmente sean útiles. Y eso nos lleva nuevamente a nuestros tres indicadores. Y cuando hago eso, entonces tengo que pensar, cuando hago el indicador, si estoy pensando en eso, entonces tengo que pensar en que tengo que medir a ver cómo es eso, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Tengo que pensar en esa confiabilidad, ¿sí? Ese es el tipo. ¿Cómo hacerlo? Y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle, ¿sí? Esas características se resumen en que identifique lo que se está buscando, que no se equivoque señalando una falla donde no la hay, que se pueda medir bien y fácil, que sirva para conseguir resultados. Y esa primera es sensibilidad, esa segunda es especificidad, esta tercera es reproductibilidad y esta cuarta es efectividad del indicador. Y esas son las características, ya en términos de cuantificarlo, de un buen indicador. Si ustedes logran tener un buen indicador, que lo han debido hacer a través de todo ese ciclo, que les cumpla eso, tienen un muy buen indicador. Con seguridad van a conseguir esos resultados, con seguridad va a ser útil y no habrá perdido tiempo. Si no lo han podido conseguir, cuando reevalúen las cosas, otra vez vuelvan a pensar cómo las consiguen esas cualidades del indicador. Listo. Les decía, de la tabla de contingencia, que aquí les dije, pues no voy a explicar qué es una tabla de contingencia, es una tabla 2x2, ¿no es cierto? Con las 4 casillas, A, B, C y D, eso es lo tradicionalmente utilizado.
les podemos colocar una lectura que hable de tabla de contingencia también en su biblioteca. Entonces, la sensibilidad, ¿cómo se calcula? La sensibilidad se calcula entre como los verdaderos positivos. ¿Cuáles son los verdaderos positivos? Estos, los casillados. Dividido entre los verdaderos positivos más los falsos negativos, más los falsos, los verdaderos positivos más los falsos negativos. Es esta casilla, ¿sí? Esa es la sensibilidad. Ya les dije que la próxima semana le vamos a dedicar unos minutos a eso, ¿no es cierto? Unos minutos más a esto, pero también, pues, también hay que responderle la pregunta que todo el mundo debe haber dicho cuando les mostraba esa tabla 2x2 en naranja y todo eso, y eso qué, pues, ¿no es cierto? Listo. Especificidad, aquí tienen cómo se calcula la capacidad de dar indicadores sin fallas de calidad en aquellos casos en los cuales realmente no la han evitado, es decir, los verdaderos negativos, que son estos que están acá, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Verdaderos negativos dividido entre verdaderos negativos más falsos, más falsos positivos. Vean acá, esta columna de acá. La reproductibilidad es la medida en que cuando se recoge el indicador por varios evaluadores o por el mismo evaluador en diferentes momentos, se obtiene el mismo resultado. Hay dos tipos de reproductibilidades. La reproductibilidad entre evaluadores, ¿sí? Que puede ser en el mismo momento, ¿no? O la reproductividad intraevaluadores, ¿sí? Entre diferentes, entre el mismo evaluador en el mismo momento, ya se los había comentado. Listo. Esa ¿cómo se mide la reproductibilidad? Esa no hay manera de medirla en la simple tablita de 2x2. Para eso existen indicadores y para eso existen algunos software que nos pueden mostrar eso. Eso lo muestro la próxima semana, ¿sí? Y eso, digamos, para eso está este indicador capa, ¿sí? Que mueve eso. Ahora, otra cosa sencilla es simplemente hacer la proporción de qué tanto coincide con lo que hizo otro evaluador, ¿sí? O qué tanto coincidí yo mismo cuando en el tiempo lo volví a hacer varias veces, pero no es como la mejor es el coeficiente capa, ¿sí? Ya en el próximo módulo ya lo terminaremos de mirar. Y otra cosa muy importante que se nos olvida. Un indicador es simplemente una medición que uno hizo, ¿sí? Pero un indicador no deja de ser una muestra que yo tomo de algo. Pues, así haya medido todos en ese momento. Es no deja de ser una partecita de la verdad, debe ser una muestra. Entonces, una cosa que existe, que ayuda mucho son los intervalos de confianza. Uno le crea un intervalo de confianza al indicador. ¿Cómo? Otra vez son las herramientas que existen. Hay unas herramientas sencillas y otras más complejas. Listo, la semana entrante vamos a dedicar unos días, unos minutos a eso, ¿sí? Mire, esto es un intervalo de confianza, un ejemplo clásico que publicamos en un observatorio de calidad en la época en que hicimos el estudio IDEAS. Cogimos los diferentes indicadores, las diferentes tasas de eventos adversos y le aplicamos las fórmulas que vamos a ver la próxima semana. Rápidamente. Y entonces, ¿qué nos dice? Que los indicadores, el verdadero valor está entre los límites del intervalo de confianza. Y entonces, ¿qué concluíamos nosotros? Resulta que tanto en estas experiencias como en estas, ¿sí? Los intervalos de confianza se traslapaban en casi todas, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué concluíamos? Realmente el comportamiento es muy similar, ¿sí? Porque el verdadero valor, el valor que estaba aquí en la media, podía haber sido afectado por la forma como se tomó por el muestreo. No valor simplemente, efecto estadístico, y el verdadero valor podía estar aquí en cualquier parte de este intervalo. Entonces, para eso es que les sirven ahora los intervalos de confianza. Y entonces, pues simplemente, y son muy útiles. Ahí le toca a uno usar algunos de los software que se van viendo rápidamente. ¿Sí? Mire que todo eso puede hacer, pero mire que todas estas son cosas que se han hecho y que se pueden hacer
que para eso no necesitamos irnos al otro continente, ¿sí? No necesitamos, ni necesitamos viajar al otro país, ¿sí? Eso lo podemos hacer nosotros. En algunos casos, pues bueno, si cuando uno necesita ayuda, pues los usa, pero ahí está este tipo de cosas. ¿Sí? Esto. Bueno, finalmente, entonces, ¿qué puedo yo decirles con esta mirada al galope de los diferentes temas? Tanto del planteamiento general, que fue el que miramos en nuestro ciclo modificado, ¿sí? De todo esto, lo que tenemos que hacer, como esos tips, de esas herramientas como importantes que no nos deben olvidar durante el proceso. Con eso sí podemos hacer, y hacer buenos indicadores, y retroalimentarlo y conocer las cosas que pasan. Sí, conclusión. Miren, el tema es positivo, sabe que sí es realmente positivo, ¿sí? Yo realmente sí creo que en estos momentos se pueden hacer. Las perspectivas hacia adelante son positivas. El futuro es promisorio, pero recuperar la atención del paciente, la atención al paciente y ofrecer efectivamente calidad y seguridad del paciente y monitorizarla significará un profundo esfuerzo para introducir a fondo e internalizar estos nuevos procedimientos para que se conviertan en la rutina diaria del quehacer de las generaciones por venir. Miren que es un mensaje positivo, ¿no les parece? Todo lo que hemos visto es un mensaje positivo. Hay que estudiar, pero herramientas son las que les dejamos. Les dejamos literatura, les dejamos videos, les dejamos todas estas, todas estas en sus memorias, todas estas diapositivas las van a tener, de hecho ya las tienen, si han aprovechado, digamos, los descargos, todas las que han tenido, ¿sí? Las pueden tener, ¿sí? Nada de esto es verdad revelada. Las cosas van evolucionando, las cosas van bien. Estamos abiertos a que nos retroalimenten, a mirar. Así como tienen que estar abiertos ustedes cuando hagan sus indicadores, tienen que estar abiertos a que el indicador no les funcionó y tienen que corregir o tienen que mejorarlo, ¿sí? También todo esto, claro, pero el futuro es promisorio, es promisorio. Pero miren aquí una palabrita que les coloqué al final. Oiga, pero el principio del plan, ¿y eso qué quiere decir el principio del plan? ¿Para qué me lo meten aquí en la conclusión si estamos al final? ¿Qué pasa con eso, pues? Y el principio del plan tiene que ver con esta figurita que les coloco acá. Esta figurita simplemente dice, nos la escribió desde hace una viejera de tiempo, desde el año 62. Ahí está tomada. Nos la escribió Everett Rogers, Carl Rogers. Everett Rogers me escribió y decía, mire, les llamó la curva de adopción de la innovación, Rogers. Y digo, mire, todo lo que uno dice y todas las cosas que vienen, ¿sí? Lo que estamos diciendo, que le hemos hablado de conceptos, recuerden todo, hasta les hablamos de medicina P4, conceptos. Les hemos hablado de tecnologías emergentes, ¿sí? Les hemos hablado de tecnologías que ya existían, pero que siguen vigentes. Entonces, no crean que es fácil incorporar todo eso que nos decía Rogers, mire, y por eso es que les traemos este gráfico, porque alguien podría decir, ah, no, pero oiga, pero es que está hablando de otra cosa. No, no, es que si hemos dicho nuestro módulo de vista dedicado al hacer, ¿sí? El hacer también significa que nos vamos a encontrar con dificultades. Que ya nos las dijo Rogers hace tiempos. Él dice, solamente el 2%, 2,5%, si toda la población está en una campaña normal, solamente el 2,5% la van a aceptar inmediatamente, es lo que llaman los innovadores. Un 13,5% van a ser los adoptadores tempranos, lo que llaman los visionarios. Y que cuando ya estos han podido ya avanzar las cosas, cuando se han corregido, porque el innovador tiene un problema. Generalmente el innovador, como decimos coloquialmente, ese se le pega un clavo caliente, ¿sí?
porque su espíritu innovador también, digamos, a veces los hace imprudentes. El adaptador temprano es más reflexivo, ¿sí? Pero los innovadores, la difusión de lo que ocurre con lo que van logrando los innovadores y los adaptadores tempranos. Los adaptadores tempranos llegan a ese punto mínimo para el cambio, van cambiando, y ya llegamos a la mayoría temprana, los pragmáticos, que van aceptando, los aceptadores inmediatos. Y luego se nos demorarán, habrá otro grupo que se demorará, los conservadores, pero que se van aceptando el cambio, ¿sí? Y así es como se irá dando ese cambio. Es decir, los indicadores, no solamente las prácticas de hacer los indicadores, de la incorporación de todas estas tecnologías, eso no es una cosa para allá. Ya les coloqué en la diapositiva anterior. El ambiente es promisorio, el futuro es promisorio, pero las cosas se van dando, se tendrán y llevarán un proceso, ¿sí? Y habrán unos escépticos, resistentes, absolutos. Aquí van a encontrar ustedes también en su diapositiva, también ustedes allá cuando les envíe, digamos, descarguen el aplicativo, ustedes ya espero que ya vayan siendo expertos en eso, ahí encontrarán el link donde pueden inclusive acceder al texto de la difusión de las innovaciones de Rogers, ahí lo tienen. Bueno, entonces, eso, así es como se irá llegando a ese campo. Eso sí es lo que nos falta. Como decimos aquí, nos falta los 5 centavos para el peso, decimos los que manejamos pesos. Sí, decimos, porque una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con la nueva verdad. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo Max Planck, es decir, el famoso físico, ¿sí? El de la electricidad, el de los principios de Planck, bueno, el del magnetismo, todo eso, sí, Max Planck. Es decir, es con trabajo con el que se va desarrollando las cosas. Entonces, sí, las cosas son muy... El futuro sí es perspectivo, pero promisorio, la carita sonriente, pero hay que trabajarlo hacia adelante. Hay que irlo trabajando lentamente hacia adelante. En conclusión, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, que ya existen y que constituirán nuestro próximo día a día en la medicina y la atención en salud, como la realidad virtual y aumentada, el Big Data, el blockchain, el metaverso y la computación cuántica están transformando radicalmente nuestro mundo. Estas innovaciones no solo están redefiniendo industrias enteras, sino que también están cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La integración de estas tecnologías promete un futuro lleno de posibilidades, donde la eficiencia, la creatividad y la conectividad alcanzarán niveles sin precedentes. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos éticos y sociales que acompañan a estos avances. Es crucial que abordemos estos desafíos con responsabilidad y una visión centrada en el bienestar humano. Al mirar hacia el futuro, es evidente que estamos en el umbral de una nueva era tecnológica. La colaboración entre sectores, la inversión en investigación y desarrollo, y la creación de marcos regulatorios adecuados serán esenciales para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías emergentes. Juntos, podemos construir un futuro más innovador, inclusivo y sostenible. Y ese es el mensaje que les tenía para el día de hoy. Sí, tenemos mucho por hacer, y tengan la certeza y la seguridad de que lo podremos hacer. No hay que hacerlo, pero hay que trabajarlo con método y hacerlo. Y tratando de hacerlo, lo vamos a lograr. Ese es, yo decía, pues ya estamos como en todos los módulos, pues estamos abiertos a las preguntas. Si hay alguna pregunta, si no, recuerden, es decir, participen en nuestro club de revistas número 2. ¿Sí? Participen, es la última oportunidad de que incorporemos a nuestras experiencias, que las hablemos, que todo eso lo hagamos, ¿no es cierto? Sí, eso nos servirá a todos, ¿no es cierto? Hacia adelante. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto la resolvemos. Adelante, Wilson. Ya, ahora se me escucha, profesor. Regular.
o el impactar, cómo cambiar la cultura y cómo impactar en la organización a través a través de qué actividades. Bueno, me parece que me está diciendo que a través de qué actividades se impactó la cultura y la organización, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí. A ver, la parte difícil, fue increíblemente, pues estuvo en dos puntos. En la parte del desarrollo inicialmente, lograr que los grupos que están desarrollando los indicadores entiendan que hay que buscar, que hay que hacer lo mismo que hacemos en todas las áreas de la medicina, ir a buscar la evidencia, ¿sí? Ir a buscar la evidencia de lo que hay sobre los diferentes elementos. Eso es una parte bien difícil, porque ese proceso que les conté, si no buscan la evidencia, después no se va a discutir. Y entonces ya el indicador va a empezar a salir defectuoso, ¿sí? Y eso se traducirá obviamente en la ficha técnica, porque si no se ha hecho todo ese proceso, la ficha técnica muchas veces va a terminar siendo, o pasa una cosa, y van a decir, no, ¿para qué esa ficha técnica tan complicada? ¿No es cierto? No, más bien el numerador y el denominador, y listo, ¿sí? Eso muchas veces lo que está evidenciando es mucha ignorancia del común de las cosas y el proceso que tiene que darse, ¿sí? Ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer, muy importante. Por eso se dice siempre que todo, cuando yo estoy haciendo eso, tengo que tener clarísimo el problema para poder retroalimentarlo y entonces, y ser exigente en lo que se necesita, en los insumos que se necesitan dar para eso, ¿sí? Pero el otro problema importantísimo pues, ha sido en la retroalimentación, tanto profesionales, y les decía, como pacientes, ¿sí? Pero más en profesionales, la retroalimentación, porque es que ese ha sido un punto flaquísimo. La retroalimentación se ha reducido y el indicador de tal cosa es tanto, y el de este mes fue tanto, y ya. Máximo habrá una reunión en la cual digan, ay, sí, bajó, subió, tal. Es que la retroalimentación tiene que implicar y buscar las causas de la falla para poder generar esas acciones. Por eso les insisto tanto en ese indicador que se inventaron allá en Australia, el de la efectividad. Claro que tiene que hacerse. Y esos han sido los problemas grandes, doctor César Segura. Y por esa razón, en las nuevas tecnologías es tan importante las cosas nuevas que están ocurriendo. El chatbot, que lo vamos a mirar la próxima módulo, el chatbot, ¿sí? Las diferentes formas de retroalimentación, los chat, los dashboards también, esas cosas son muy importantes para poder apuntarlas. Y les digo, no crean que solamente es ciencia ficción. El metaverso es apenas empezando su desarrollo, ¿sí? Por ahora podemos usar una buena videoconferencia, ¿sí? Pero esas cosas, esas nuevas tecnologías van a ser muy útiles para nosotros. En el metaverso, por ejemplo, es posible reunir a todo el mundo alrededor de una mesa. Y es posible compartir documentos y manipularlo entre ellos durante la reunión como si estuviéramos en una reunión, ¿sí? Desgraciadamente, actualmente las aplicaciones que hay todavía no permiten la generación de avatares. Hay que hacerlo a través de avatares y
y las aplicaciones actuales lo hacen a través de avatares, ¿no? Que no son reales, que todavía no dan como esa, no dan como esa sensación de realidad que permita, que lo permita. Todavía falta en eso, pero ya es muy, no está lejano, no está lejano ya que estas cosas se van dando. Entonces, no es sentar a pensar, entonces la siguiente década lo voy a usar. No, tal vez no lo puedo usar ahora porque no me está dando, pero sí puedo usar la videoconferencia, etcétera. Porque los puntos críticos están ahí, tanto en la formación y la formación y evidencia que se genera al comienzo, como en la retroalimentación, tanto a profesionales y cada vez más creciente a pacientes y familias en general, ¿sí? Eso es lo que le puedo comentar rápidamente, doctor César. Wilson, creo que el doctor César está tratando de hablarnos nuevamente. Es que tiene muy mal sonido el día de hoy. Gracias. Con mucho gusto, doctor César. Entonces, continuando con el espacio de preguntas, pues si alguien más tiene una pregunta, lo puede hacer. No sé si alguien tiene una pregunta, aporte. Pues, doctor, yo creo que ya, si no hay más preguntas, yo creo que ya podemos ir cerrando la sección del día de hoy. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, perfecto. Los invito, la invitación radica hacia el Club de Revistas. Ya revisen lo que hay, todo eso, para que cualquier duda la podamos disipar la próxima sesión, que nuestra última sesión, ¿sí? Y bueno, ahí trataremos esos temas. Hoy tocó tratarlos muy por espacio de tiempo, casi muy al galope. Mucho tema el de hoy. La próxima semana también van a ser muchos temas. Trataremos de que no vayan de acortarlo un poco más, pero también les encargo mucho la puntualidad de que empecemos en este día, en la hora y fijada. Bueno, y recuerden que, Wilson creo que les va a decir a continuación, recuerden que en los países en los cuales cambia cambia el horario, pues, dependiendo de su uso horario, ¿sí? Cambia el horario, pues la hora de la videoconferencia va a cambiar. Entonces, listo. Entonces, en todo caso, muchísimas gracias. Y adelante, Wilson, para que les comentes estos tips finales. Bueno, como dijo el doctor, hemos llegado al final de la videoconferencia de nuestro cuarto módulo. Creo que esta semana debe cambiar horario en algunos países. Entonces vamos a revisar al detalle, ¿sí?, en cuáles se hace el cambio y se le estará enviando, como siempre lo hemos hecho, a través del correo electrónico, cuando se le manda el link de invitación, el horario actualizado de cada país. Igual, también lo organizaremos en la plataforma. Entonces les recuerdo que ya ustedes saben, pues la videoconferencia fue grabada y estará en plataforma a partir del próximo sábado. Estará ahí disponible durante el tiempo que ocurre el evento para quienes tuvieron que salir, como lo están haciendo el 90% de los asistentes que están haciendo en diferido, entonces lo puedan ver. Recuerden entrar a la plataforma, ¿cierto? Ya les dije al principio, pero igual repito para los que de pronto no está en ese momento, todo lo de los módulos 1, 2, 3 ya está en la plataforma, la grabación de cada videoconferencia, el descargable en formato MP4 liviano para que lo deseen tener, que la memoria que nosotros dejamos, el aplicativo de las diapositivas, lo pueden instalar en su computador ordenador, y el cuadernillo de notas. Todo lo de este módulo, como siempre lo hemos hecho, se va a ir colocando en el transcurso de esta semana. Entonces el sábado encuentran la videoconferencia y en los siguientes días irá colocando los otros elementos. Participen del foro, o sea, el club de revista, qué bueno que puedan participar. Como les he dicho, aquí hay ponen de más de 10 países, pues qué bueno que nos podamos enriquecer unos a otros y, como se viene diciendo, construir una cadena de conocimiento.
Entonces, no me quiero alargar, ¿cierto? Los canales continúan abiertos, el correo comercial @sendero-internacional.info y el WhatsApp más 57 311 753 84 37. Hay un staff técnico disponible para ustedes para atenderlos cualquier duda que les pueda surgir al entrar a la plataforma, al ingresar a la videoconferencia. Cualquier dificultad estaremos dispuestos a brindarle el apoyo para que lo pueda solucionar. Entonces, ya los espero el próximo jueves. El próximo jueves con la última videoconferencia, la sección final de nuestro curso Actualización de Indicadores en Calidad y Seguridad del Paciente. Le estaremos enviando al correo el link de invitación y también lo hacemos recordatorios vía WhatsApp. Entonces, estén pendientes. Como les dije, creo que ya el 30, si no me equivoco, cambia su horario en algunos países, entonces vamos a revisar y le enviaremos la hora actualizada. Igual, pues para los que no cambia, que son como de la parte norte del sur, la redundancia del continente de Sudamérica, lo que es, yo sé que Colombia, Ecuador, Perú, Panamá no cambia, entonces estaremos aquí a las 10 de la mañana como siempre lo hemos estado. Y ya los demás países vamos a verificar y le veremos si hay cambio de hora, la hora actualizada. En caso de que no, pues a la misma hora que nos hemos estado conectando durante este tiempo. Un abrazo, muchas gracias por permitirnos entrar a sus lugares de descanso, a sus lugares de residencia, a los sitios de trabajo. Como siempre, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.